Vamos por aquí, vamos por acá. Ya, muy bien. En la clase de hoy vamos a hablar de un tipo de sistema en el cual sí se va a permitir la transferencia de energía y transferencia de partículas. En este caso, transferencia de masa. ¿Está bien? O sea, vamos a hablar de sistemas abiertos, sistemas en los cuales puede haber una transferencia de nuestro sistema a alrededores, que puede ser de partículas o masa, y puede ser de intercambio de energía y también intercambio de trabajo. ¿Está bien? Este tipo de sistemas abiertos los vamos a estudiar bajo una condición en particular. ¿Cuál va a ser esta condición? Que la entrada de partículas va a ser igual a la salida de partículas. Y esto lo vamos a estudiar a su vez, digamos, en un tiempo determinado. O sea, que la cantidad o flujo de masa por unidad de tiempo, o sea, la cantidad de masa por unidad de tiempo que está entrando en mi sistema es la misma cantidad de masa que está saliendo de mi sistema por unidad de tiempo. Entonces, ¿cómo podríamos ver? Un caso bastante sencillo. Un tubo por el cual ingresa agua por un lado y está saliendo agua por el otro extremo. ¿Está bien? Entonces entra la misma cantidad de agua por un lado y sale la misma cantidad de agua por el otro. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Si vemos nuestro sistema y le tomamos una fotografía, prácticamente nuestro sistema en el transcurso del tiempo no cambia. ¿Está bien? Entonces vamos a analizar un sistema bajo esas condiciones. Nuestro sistema cualquiera. ¿Está bien? Vamos a poner por acá. Este va a ser nuestro sistema. Y por aquí hay una entrada de masa, pero también va a haber una salida de masa. ¿Está bien? Entonces, la cantidad de masa que entra es igual a la cantidad de masa que sale. Entonces, vamos a ponerle M1 y vamos a ponerle por acá M2. ¿Está bien? Entonces vamos a estudiar este sistema. Vamos a poner acá. Vamos a estudiar porque son casos bastante particulares, ¿está bien? Son casos bastante particulares. Nuestro sistema aquí que va a ser un sistema abierto. ¿Está bien? Entonces, la cantidad de masa que entra es igual a la cantidad de masa que sale. ¿Qué más? Miren, en este caso vamos a ver que nuestro sistema prácticamente no va a cambiar. O sea, los dispositivos que Profesor, vamos a utilizar, ¿sí? disculpe, creo que no he habilitado la asistencia. La asistencia, sí la he habilitado. A ver, voy a ver. ¿En qué semana está? Estamos en la semana 10. Ah, En ya. Estamos en la semana 10. ¿Sí? A ver, fíjense por favor, yo lo veo que aquí está habilitado. A ver chicos, ¿alguien por ahí que me pueda confirmar? de repente está oculto, profesor, porque no aparece. No A ver, a aparece. ver, a ver. Ya, ya me di cuenta de algo chicos, ya me di cuenta de algo. Que lo puse en otra sección. Ya, a ver, a ver, a ver, a ver, tienen razón. Ya, perfecto chicos, muchas gracias. Lo puse en otra sección. Ya, a ver, un momentito, un momentito. Ya, chicos, un minuto, chicos. A ver. Um, editar ajustes. Editar ajustes. A ver, aquí. Estamos 18. A ver, vamos a poner 18 de agosto.
Ya hasta las... Ya. 18 de agosto, ya. A ver, aquí le damos guardar. Ya, a ver, chicos, fíjense, por favor, confírmenme. A ver, chicos, fíjense y confírmenme, por favor. Sí, ya está, perfecto, perfecto, ahora sí. Muchas gracias. Ya les vuelvo a compartir entonces. Aquí les vuelvo a compartir. Ya, nuevamente. Entonces, estamos trabajando aquí. ¿Está bien? Tenemos nuestro sistema abierto. Entonces, hay un intercambio de partículas con nuestro entorno y es de esta manera. Entonces, la cantidad de masa que entra va a ser igual a la cantidad de masa que sale. Además, nuestro sistema puede realizar trabajo. ¿Está bien? Nuestro sistema puede realizar trabajo, intercambiar trabajo con los alrededores y también energía. Ahora, va a haber una particularidad que es este sistema en el transcurso del tiempo prácticamente no va a cambiar. O sea que pese a que esté entrando, digamos que más a nuestro sistema, se esté realizando un trabajo, este sistema no va a cambiar, o sea, no se va a comprimir, por así decirlo. Digamos que um, el volumen aquí de mi sistema, por ejemplo, este volumen no va a cambiar. ¿Está bien? Ojo, de mi sistema completo, porque pueden haber partes, por ejemplo, si yo me fijo en una sección aquí pequeñita y otra sección por acá, por ejemplo, ¿está bien? Por ejemplo, a esto yo le voy a llamar un delta de B1 y a este le puedo llamar un delta de B2, ¿está bien? Porque son partes pequeñas dentro del volumen total de mi sistema. Estos pueden ser diferentes, sí, ¿está bien? Pueden ser diferentes, pero pese a que hay una diferencia, porque las secciones pueden ser diferentes en mi volumen, en el transcurso del tiempo estos no van a cambiar. Prácticamente la forma de mi sistema no va a cambiar. ¿Está bien? Vamos a poner acá la forma del sistema no cambia con el tiempo. ¿Está bien? A ver, ¿qué más? Entonces puede haber un intercambio puede haber, vamos a poner ahí, intercambio de, de trabajo y de calor. ¿Está bien? ¿Con quién? Con los alrededores. Alrededores y sistema. ¿Está bien? Entonces, bajo estas condiciones, especialmente, vamos a trabajar con estas tres condiciones. Y estas dos de aquí son las condiciones de, bueno, en este primer caso, de flujo estacionario, o sea que eh, prácticamente vamos a ver a nuestro sistema idéntico en todo momento y aparte que está entrando una cantidad de fluido y está saliendo otra cantidad. ¿Está bien? En los libros me dicen que flujo estacionario basta que la entrada de masa sea igual a la salida de masa, pero yo agrego esta condición porque me parece que en los libros lo dejan como algo implícito, pero vale la aclaración. ¿Está bien? Esto más, esto adicional, esto de aquí, ya que la forma del sistema no está cambiando en ningún momento. Ya bueno. Entonces, miren, entonces tenemos estas condiciones y a ver, vamos a agregar algunos parámetros más o menos que
que puedan relacionarse, por ejemplo, con el trabajo, la energía. En este caso, estas masas deben tener unas velocidades, ¿está bien? Si son fluidos, debe haber una diferencia de presiones también a lo largo del sistema. Ahora, estos sistemas ya no va a ser como en el caso de los gases ideales, en los que cada punto del sistema, cada pequeña porción del sistema también tendría una presión similar. Ahora, este sistema podría tener, por ejemplo, distintas presiones. Por ejemplo, acá podría haber una presión 1, por acá podría haber una presión 2, aquí podría haber una presión 3, o sea, me refiero a en un espacio bastante pequeñito. Aquí podría haber una presión 4, lo mismo con la temperatura. Acá podría haber una temperatura 1, acá podría haber una temperatura, por ejemplo, 2, aquí podría haber una temperatura 3, una temperatura 4, ¿está bien? Pese a que en distintas partes de mi sistema las variables macroscópicas pueden ser distintas, especialmente las de temperatura y presión, sin embargo, pese a que hay un cambio espacial, no hay un cambio temporal. O sea que pasa el tiempo y esto se sigue manteniendo constante. ¿Está bien? Entonces podemos agregar algo más. Entonces, para que el flujo esté estacionario, la cantidad, bueno, de masa va a ser igual a la cantidad de masa que entra, igual a la cantidad de masa que sale. La forma no va a cambiar y las variables macroscópicas se van a mantener siempre constantes. En el tiempo, ojo en el tiempo. Lo vamos a ponerlo por acá. Además, ¿bien? Las variables macroscópicas no cambian en el tiempo. Bueno, en este caso sería un poquito complicado estar trabajando con un sistema que tenga diferentes temperaturas en distintas partes, en distintas presiones. Nos complicaríamos demasiado. Aparte que en este esquema solamente estoy poniendo una entrada de masa y una salida de masa. O sea, es como si fuese un tubo. Pero podría haber una especie de tubo con dos divisiones. Por ejemplo, o sea que entra masa por aquí y sale masa por estos dos lados. Entonces, en este tipo de casos donde haya más de una entrada o más de una salida, lo que se debe cumplir es que toda la masa que entra es igual a toda la masa que sale. ¿Sí? En general. Toda la masa que entra es igual a toda la masa que sale. Entonces, nosotros vamos a ver algunos dispositivos con los cuales, por ejemplo, como miren, nosotros hemos dicho que va a haber intercambio de masa, va a haber intercambio de trabajo, intercambio de, bueno, de calor, en general de energía. Entonces vamos a ver algunos dispositivos en los cuales pueda haber una entrada de trabajo, como puede ser en el caso de un compresor, o puede haber una salida de trabajo, como el caso de una turbina o un ventilador. Nosotros entregamos energía y estos producen un trabajo. Eso es el caso de, por ejemplo, un ventilador. Pero en un compresor nosotros comprimimos un líquido o comprimimos un gas. Entonces entregamos un trabajo. Entonces ahí vamos a distinguir trabajos, bueno, que se están introduciendo al sistema o trabajos que salen. Un trabajo que entra, un trabajo que sale. También calores que entran, calores que salen, así como hemos estado viéndolos anteriormente. Y lo digo ¿por qué? Porque va a haber algunos dispositivos en el que solamente va a haber una entrada de trabajo y no una salida de trabajo, o dispositivos en los que haya una entrada de energía y una salida de trabajo bajo otras consideraciones adicionales. Vamos a ir mencionándolos en el transcurso de la clase de hoy. Vamos a quitar. Bueno, entonces vamos a ver por acá. Nos vamos a limitar al estudio de regímenes de flujo estacionario. ¿Está bien? Flujo estacionario. Básicamente, la masa que entra igual a la masa que sale y no hay ningún cambio en las variables macroscópicas. Todo se mantiene igual en el transcurso del tiempo. O sea, es como tomarle una foto y esa foto se mantiene constante.
Algunos de los dispositivos me dicen aquí que va a ser de una entrada, una salida, pero se suele escribir como one inlet y one exit. Una entrada, una salida, así como en la gráfica. Bueno, vamos a hablar de sistemas idealizados y centrópicos. ¿Está bien? Vamos a ir detallándolos más adelante, porque las variaciones de energía que vamos a analizar a continuación van a estar bastante relacionados, no solamente con la entropía, ¿sí? Y ahí que vamos a relacionar estos procesos isentrópicos idealizados, pero también la entalpía que vamos a estar agregando. Vamos por aquí. Bien, vamos a analizar nuestro sistema. ¿Está bien? Aquí tenemos un volumen de control. ¿Y cuál es ese volumen de control? Básicamente un volumen que se mantiene constante, ya que si está entrando una masa y sale la misma cantidad de masa, y ya teníamos un volumen inicial, ese volumen se debe mantener constante. ¿Está bien? Es como tener un tubo lleno de agua y luego va entrando agua por un lado, va saliendo agua, y en ese tubo siempre se mantiene la misma cantidad de agua. Sí, ahí tenemos entonces el volumen de control. Pero este volumen de control puede encontrarse a una altura, puede estar inclinado, no necesariamente va a ser un tubo perfecto, de forma cilíndrica, podría tener cualquier forma en sí. Entonces vamos a representarlo de esta manera. ¿Está bien? Entonces, miren, aquí en la primera entrada de este tubo se encuentra una altura Y1 y la segunda, la salida tendría una altura Y2. Está entrando, bueno, aquí una masa 1 con una velocidad 1 y sale por el otro extremo una cantidad de masa M2 con una velocidad E2 y se encuentra a una altura Y2. Entonces vamos a ver la energía, ¿está bien? En este caso. Miren, en la entrada 1, ¿está bien? Podemos considerar la energía interna, ¿está bien? O sea, la energía debido al movimiento de las moléculas y a las posiciones relativas también de las moléculas dentro del compuesto. ¿Está bien? Vamos a considerar toda la energía. Entonces, esta va a ser la energía interna, que yo la puedo escribir en función de la energía interna específica. ¿Está bien? Recordar que todo lo que tenía que ver con las magnitudes específicas eran las magnitudes macroscópicas divididas entre la masa. Entonces, energía interna específica es la energía interna entre la masa. ¿Y por qué se utilizaban estas energías específicas? Porque son magnitudes, ya no serían extensivas, sino intensivas. ¿Está bien? Ya no dependerían de la masa. Ahora, muchas de estas magnitudes intensivas, en algunos casos, por ejemplo, en la mezcla de líquido vapor saturado, que estudiamos en una recuperación pasada, estas magnitudes para el caso del cambio de estado mismo se mantenían constantes para el gas y para el líquido, ¿no? Entonces eran bastante importantes utilizar estas magnitudes. En algunos casos, también, son bastante importantes, suelen ser constantes bajo ciertos rangos de temperaturas y presiones, y estos se encuentran en tablas además, de ahí es importante. Ya, entonces aquí tenemos la energía interna, luego le vamos a sumar la energía potencial, pero ya no va a ser una energía potencial evidentemente de las partículas dentro del compuesto, sino una energía potencial ya con respecto a una posición relativa. Y ahí estamos poniendo un sistema de referencia que ¿está bien? Va a ser la energía potencial gravitatoria. Bueno, ahora la energía cinética, pero ya del compuesto en sí, del compuesto. Y aquí vamos a agregarle una cantidad más adicional. Me dice que es el trabajo para empujar el fluido. Pero ¿cómo podemos entender esto de aquí? Esta última energía que se está agregando. Lo que pasa es lo siguiente. Si nosotros solamente analizamos un fluido de esta manera, bueno, así como está aquí, es un fluido de control. ¿Está bien? Igual, acá hay una entradita, también una salida.
no me hago ningún problema. También pongo una altura Y1, por acá una altura Y2. Y además, en este caso, solamente voy a considerar que bueno, no va a haber un intercambio de calor, por ejemplo. No va a haber ningún intercambio de calor hacia el sistema, ni trabajo. Simplemente este movimiento se va a dar debido a la diferencia de presiones. Por ejemplo, la presión aquí y la presión acá. ¿Está bien? Como estas presiones están relacionadas con las fuerzas, entonces si hay una diferencia de presiones, habría una diferencia de fuerzas. Si hay una diferencia de fuerzas, debe haber una diferencia tiene que haber una variación en la energía mecánica. ¿Está bien? Entonces, la ecuación de Bernoulli me parece que se escribe de esta manera, me dice que la diferencia de presiones es igual a la diferencia de energías específicas. Entonces, bueno, son las energías, bueno, no, con respecto al volumen. Vamos a verlo por aquí. Vamos a ver por aquí. Miren, yo puedo tomar, por ejemplo, una pequeña sección, aquí pequeñita, ¿está bien? Y por acá también una sección pequeña, y voy a tomar así, dentro de mi fluido, una región de esta manera, así, de esta forma. Entonces, aquí voy a tener, por ejemplo, una presión 1, acá tendré una presión, vamos a ponerle P sub I, y acá tendré una presión, por ejemplo, P sub J, en este lado de acá, de esta manera. ¿Ya? Entonces tendremos algo así. Entonces miren, acá yo puedo considerar un diferencial de masa, acá otro diferencial de masa, y tenemos que en esta primera parte, en 1, decimos, miren, en 1, ¿qué tenemos? Sería, como es un diferencial bastante pequeñito, entonces podemos considerarlo como si fuera un cilindro, entonces tendríamos, a ver, que sería la presión 1 menos PI, ¿está bien? Multiplicado por el área, esta área de aquí, vamos a ponerle ahí, de esta manera. Ya, esta sería la fuerza. Sería igual a la variación, por ejemplo, de la energía mecánica. Sería la energía mecánica en I menos la energía mecánica en 1, por ejemplo. ¿Está bien? De esta manera. Y lo mismo podríamos hacer, por ejemplo, para 2. Y tendríamos de esta manera. Que la presión en J menos la presión en 2 por AJ es igual a la energía en 2 menos la energía, por ejemplo, en J. Teniendo en cuenta que esta energía es la variación de energía mecánica, también energía cinética más energía potencial. Pero lo mismo podríamos hacer para posiciones intermedias. Por ejemplo, acá. La misma idea. Aplicar esta, esta relación entre trabajo y energía. Bueno, aquí esta es fuerza, habría que agregarle, vamos a ponerle diferencial hay que agregarle un diferencial de X, por ejemplo, por acá un diferencial de Y. Hay que agregarle por aquí un diferencial de X, porque esto sería la fuerza, pero habría que multiplicarlo por la distancia. XY, diferencial de, vamos a quitar esto de acá. Esto sería un XJ igual a sería un E2 menos un E1.
Ya, miren, en este caso, ¿qué tendríamos? Por ejemplo, que hay delta de x y esto va a ser delta de bi, y además, por ejemplo, si tenemos la densidad, esto va a ser mi entre delta de bi, podemos ponerlo de esta manera. A ver, tenemos por acá, pasamos a multiplicar, ya entonces tendríamos, a ver, delta de bi es igual a delta de mi entre la densidad sub i, ya, y esto podríamos escribirlo por acá abajo, y esto podríamos escribirlo por acá. ¿Está bien? Miren, aquí podríamos escribir entonces este producto, que sería la variación del volumen. Acá también, esta variación de volumen, podríamos escribir en función de la variación de la masa y de la densidad. Entonces, si la densidad se mantiene, por ejemplo, vamos a ponerle, ya, podríamos escribirlo ahí. Entonces, ¿qué vamos a tener? Ya, miren, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como podríamos seguir trabajando de esta manera para cada uno de estos pasos, ¿está bien? Y aquí me aparece una diferencia entre energías, me va a quedar energía I menos energía 1. Luego me aparecería una energía I más 1, si trabajo en una región intermedia. A continuación, por ejemplo, me aparecería una energía I más 1 menos una energía I, y así sucesivamente. Estaría sumando todas esas contribuciones, y al final se van a empezar a cancelar todos esos términos que tengan índices I y J. Y lo que me va a quedar al final, voy a poner por acá. ¿Qué vamos a tener? Si sumamos todas las contribuciones intermedias, todos los índices I se van a cancelar. Y me va a quedar que P1 delta de B1 menos P sub 2 delta de B2 va a ser igual a, bueno, aquí es J. Me va a quedar E2, por ejemplo, menos E1, de esta manera. ¿Está bien? Entonces pasamos a este lado, me va a quedar P1 delta de B1 más E1 es igual a 2 delta de B2 más E2, por ejemplo. ¿Está bien? Y como estamos trabajando para un delta de volumen, si escribimos a la energía, por ejemplo, para E1, por ejemplo, tendríamos que esto es igual a, sería un medio de delta de m de la masa por la velocidad al cuadrado, más va a ser delta de m g y1, ¿está bien? O h1, como querramos ponerle, ahí le hemos puesto h1, y1, perdón. Entonces, si dividimos entre delta de b1, ¿qué tendríamos? ¿Está bien? Entonces, ponemos por acá. Entonces, vamos a poner acá. Igualmente para E2. Para E2 vamos a tener lo siguiente. Me va a quedar que P1, está bien, vamos a dividir
esto de aquí entre delta de B1 y nos va a quedar P1 más E1 dividido entre delta de B me va a quedar un medio de rho B al cuadrado más nuevamente rho la densidad que Y1, la densidad en 1 es igual a, me va a quedar por aquí, P sub 2, la densidad, perdón, acá me queda la densidad, P sub 2 más, aquí me va a quedar un medio de la densidad, 2 al cuadrado G de 2. De esta manera. ¿Está bien? De esta manera. Entonces, ahí que tenemos, miren, una expresión para las presiones, donde también aparecen estos términos. Por ejemplo, de energía cinética, aparece esto, y todo eso. Por ejemplo, las presiones, o esta es la ecuación de Bernoulli. ¿Está bien? La ecuación de Bernoulli. Ya. Ya, a ver, tenemos aquí. Ya. Bueno, aquí hay que hacer una consideración, por ejemplo, que en esta ecuación de Bernoulli, miren, cuando yo he dividido entre delta de B, este delta de B es igual a delta de B1 y es igual a delta de B2. ¿Está bien? Son iguales. Entonces, en estos casos, ρ1 debe ser igual a ρ2. Es un fluido, por ejemplo, incompresible. Esto se cumple para un fluido incompresible. Ya. Bueno, en este caso entonces tenemos una relación, por ejemplo, para presiones, bajo estas condiciones no hay un intercambio de calor, todo el movimiento se estaría realizando por la diferencia, bueno, de energía potencial, de energía cinética, en sí, por la variación de la presión entre la entrada y la salida. Ahora, un paso antes, aquí en esta parte, que podemos llamar, por ejemplo, alfa 1, esto le vamos a llamar alfa 2. Aquí en alfa 1, miren, tenemos, por ejemplo, esto sería, bueno, acá la presión por esta variación de volumen, ¿está bien? Por la variación de volumen en este lugar. Entonces podríamos nosotros, miren, considerar todas las presiones, está bien, suponer, por ejemplo, que va a haber una entrada, ya no en este caso, sino ingresamos calor o aparte van a haber otras fuentes que van a realizar trabajos sobre este sistema. Entonces vamos a considerar, ¿está bien?, a la energía como introduciéndole más términos. Por eso que en este caso voy a introducir a la energía interna, que es debido al movimiento de las moléculas, ¿está bien?, o su energía potencial de interacción entre las moléculas. Ya le estoy luego ingresando también la energía potencial gravitatoria, le estoy ingresando la energía cinética, pero ya de todo el conjunto, y esta magnitud, ¿está bien? Esta magnitud, P con B1, que está relacionada también con este movimiento por parte del fluido con respecto a esta presión, ¿está bien? P con B1. Ahora, este PB1, este B1 lo puede escribir en función del volumen específico. ¿Está bien? Lo puede escribir en función del volumen específico. Entonces, como se puede visualizar en esta parte.
Ya, entonces, ¿qué tenemos por aquí? Miren, si yo tengo PB1 y por acá tengo U1, PB1 con U1, eso es la entalpía. La entalpía es igual a la energía interna más P por B. ¿Está bien? Entonces aquí tenemos la, la entalpía. Pero como estoy escribiendo a este volumen como un volumen específico y a esta energía como una energía específica, y todos aparecen en función de M1, miren, aparecen M1 en todos los términos, en la energía potencial, en la energía cinética, factorizo ese M1. ¿Y qué me va a quedar? Ojo, yo estoy sumando, me va a quedar, miren, la entalpía específica, ¿qué más? Me va a quedar, bueno, esta componente de la energía potencial, ¿está bien? Ya de factorizar el M1, y también esta parte queda ya de la energía cinética, ya le factorizó M1. Entonces lo mismo puedo hacer con 2, lo mismo con 2. ¿Está bien? Entonces lo mismo con 2. ¿Y qué vamos a decir? Aplicamos, por ejemplo, podemos aplicar um, el, la primera ley de la termodinámica, ¿está bien? Que va a ser el calor total, o sea, es el calor transferido, o sea, la cantidad de calor que entra más la cantidad de calor que sale, ya utilizando las relaciones de signos. Sabemos que si entra el calor, eso va a ser positivo, y sale calor es negativo, va a ser el trabajo total, ¿está bien? Ya también teniendo en cuenta la relación de signos, y aquí la variación eh, en general de energía, ¿está bien? La variación en este caso de energía, ¿está bien? Estamos analizando un sistema un poco más complicado. Ya, entonces, miren, si yo resto E2 con E1, eh, y además teniendo en cuenta que la masa 1, M1, es igual a M2, y podemos derivar esto también, porque no solamente la masa 1 es igual a la masa 2, sino la cantidad de masa que entra en un intervalo de tiempo es igual a la cantidad de masa que sale, o sea, sus derivadas con respecto al tiempo. El flujo de masa también es constante. ¿Está bien? Entonces puedo factorizar. ¿Está bien? Voy a factorizar, entonces me quedaría, por ejemplo, que este calor total o calor transferido igual a este trabajo total o trabajo transferido más esta variación de energía, que me va a quedar M, y como voy a restar 2 menos 1, me va a quedar puras variaciones. Delta de H más G delta de Y más un medio delta de esta variación de la velocidad al cuadrado. En este caso se está utilizando esta notación, de esta manera. Ya. Ya, muy bien. Entonces, miren, podremos expresar de esta manera, ¿está bien? Este balance energético, pero también podríamos tomarle la derivada, ya que en estos casos nosotros hemos mencionado que el sistema prácticamente en el transcurso del tiempo no va a cambiar, todas sus partes van a mantener teniendo sus propias propiedades. Entonces yo le tomo la derivada, esta parte de aquí es constante, esta parte va a ser constante. ¿Muy bien? Entonces yo le puedo tomar la derivada y, y vamos a tener lo siguiente. Miren, tomo la derivada, aquí me queda la derivada de esto, la derivada de esto, y aquí, la derivada de esto. Y lo paso a dividir nada más. Paso a dividir, paso al otro lado, y me queda, ¿está bien? Tenemos entonces esta relación de energía que tiene que ver con la cantidad, bueno, de calor suministrado
o la cantidad, intercambio de calor. Así que este sería el calor transferido. Ya, tener en cuenta que este Q de aquí es igual al Q que entra, bueno, más o menos, podemos verlo de esta manera también. Por ejemplo, de esta manera. Y este trabajo de la misma manera. Este trabajo sería de mi sistema menos el trabajo del entorno, o un trabajo que sale. El trabajo que sale es el trabajo que hace mi sistema, y el trabajo que entra es el trabajo ya, a ver, vamos a ver por acá. Ya, a ver, este trabajo va a ser el trabajo también que entra, ya, menos el trabajo que sale. ¿Está bien? Menos el trabajo que sale. Ahora, este trabajo que sale va a ser el trabajo del sistema, y este trabajo que entra es el trabajo que estaría haciendo el entorno. De esa manera. También sería de esa forma. Sería de esa manera. Ya. A ver, tenemos por acá. Miren, con respecto a la entropía. Nosotros hemos mencionado hasta el momento que estamos introduciendo una cantidad, ya sea de masa, ya sea de energía, o ya sea de trabajo, pero en este proceso puede haber un incremento de entropía, ¿sí? No solamente de mi sistema, sino también de los alrededores. ¿Está bien? Entonces vamos a ver aquí. Entonces, el cambio de entropía total va a ser la variación de entropía que se produzca en mi sistema. ¿Está bien? Porque en este caso se va a ir, habiendo un cambio de entropía, ¿no? Y luego una cantidad de entropía que se estaría, digamos que, bueno, que se estaría generando, ¿está bien?, en este proceso. Entonces vamos a ver por acá. Esta cambio de entropía va a ser la entropía que entra al sistema menos la entropía que sale del sistema. Esta diferencia puede interpretarse como la entropía neta transferida, ¿está bien? La entropía que ingresa al sistema menos la entropía que sale del sistema, pero en estos procesos también se va a generar una cantidad de entropía extra. ¿Está bien? Esa va a ser el cambio de entropía en este proceso. Ya, miren, entonces vemos por acá. Vemos un volumen de control de esta forma, o sea, una masa que se va a mantener constante. Puede haber diferentes entradas de masa extras, pero en este caso particular tenemos, miren, este sistema está dividido en algunas regiones de diferentes colores. Cada una de esas regiones tiene una temperatura definida. ¿Está bien? Tiene una temperatura bastante definida.
Ahora vemos por aquí esta variación o esta energía o esta entropía generada por el sistema, la vamos a poder calcular de esta manera. Aquí tenemos, esta sería, por ejemplo, la variación de entropía de mi sistema. ¿Está bien? Luego habría que restarle una variación debido a el flujo de calor que está introduciéndose a mi sistema. Que tenemos de esa manera. ¿Está bien? Entonces, esto es ¿cómo podemos entenderlo? Recuerden que este sistema que nosotros estamos analizando no es un sistema homogéneo, no es un sistema homogéneo, ya que las distintas partes de mi sistema tienen distintos valores macroscópicos. Sin embargo, pese a que cada parte tenga una magnitud distinta, ese conjunto se mantiene constante en el tiempo. Entonces, las distintas partes tienen distintas entropías, no son sistemas homogéneos. ¿Está bien? Sin embargo, esta diferencia en mi sistema se va a mantener constante, siempre. Se va a mantener constante siempre. Pero en este proceso, ¿está bien? Debido al intercambio de calor, o debido al intercambio de calor y trabajo, también va a generar digamos que un intercambio de entropía, pero ya por parte de todo el conjunto. Por parte de todo el conjunto. ¿Está bien? Entonces, a todo ello, bueno, le vamos a llamar, bueno, habría que tenerlo en cuenta también. Habría que tenerlo en cuenta. O sea, la entropía generada la vamos a calcular de esta manera. Ya, entonces, miren, en este caso particular, esta variación, esta componente de la entropía generada, en este caso particular, ya que son fuentes bastante separadas y todas ellas con una temperatura definida, entonces sería una especie de focos térmicos. Como calcular la entropía en procesos isotérmicos para estos focos térmicos. Ya. Miren, acá hay algunos términos más adicionales que tienen que ver con la variación de entropía, que tiene que ver con la entropía transferida a mi sistema, que básicamente se mantiene constante, ya que mi sistema no está cambiando, por más que sea heterogéneo. Estas formulitas ya tienen en cuenta, miren, estas partes de mi sistema, si que mi sistema tuviese diferentes temperaturas, por ejemplo, ¿sí? Y estaba considerando también, por ejemplo, ya entropías específicas, ¿está bien? Las entropías específicas también de cada uno de esos subsistemas. Bueno, en este caso, ya por parte de, bueno, en este caso, se estaría concentrando más en la entrada y salida. Esto provendría de todos los subsistemas de diferentes temperaturas, pero esto solamente para la entrada y para la salida. ¿Sí? Y luego acá tenemos una entropía generada en este proceso. Una entropía generada en este proceso. A ver, entonces, como nosotros vamos a trabajar en un régimen estacionario en el cual prácticamente no hay ningún cambio
de mi sistema. Entonces la entropía total, que la vamos a calcular como la entropía transferida, también esto de mi sistema, más la entropía que se genera adicional a este proceso, bueno, esto va a ser 0. Entonces vamos a tener una relación, por ejemplo, para de la entropía generada y estas otras magnitudes, estas entropías específicas y estas variaciones de calor con respecto al tiempo. Aquí también le podemos tomar la derivada para que todo esté en función del tiempo. ¿Bien? Y estas entropías específicas son propias de mi sistema, entonces se mantienen constantes. ¿Está bien? Y se mantienen constantes. ¿Bien? Aquí le hemos tomado la derivada porque como esto es constante, aquí se hace 0. ¿Está bien? El sistema es estacionario. Entonces, miren, como estos procesos que estamos analizando, la variación de entropía se hace 0 porque prácticamente el sistema en sí pese a ser heterogéneo. Si me concentro en todo el sistema, no ha habido ningún cambio. O sea, podríamos decir que el ordenamiento sigue siendo el mismo y la entropía la podemos entender como una medida del desorden, pero este sistema no se ha desordenado por más que no sea homogéneo. Entonces, la variación de entropía se está haciendo 0. Y como la variación de entropía se hace 0, nosotros podemos compararlos con procesos ideales, por ejemplo, adiabáticos. Aunque este no sea un proceso adiabático porque hay un intercambio de calor con el sistema, la variación de entropía se hace 0. Recuerden que la entropía es una propiedad de un sistema, entonces nosotros podemos considerar esta variación de entropía total del sistema más el entorno. Entonces, como todo se hace 0, se mantiene igual la entropía, nosotros podemos, como les digo, asemejarlos a un proceso adiabático, y de ahí que vamos a analizar la eficiencia isentrópica. También porque vamos a analizar la eficiencia en estos procesos que estamos analizando de transferencia de calor en sistemas abiertos, estacionarios, con estos mismos sistemas, pero bajo procesos adiabáticos. ¿Está bien? Ahora, ¿por qué analizamos o hacemos la siguiente comparación? Porque mientras que un equipo tenga una eficiencia cada vez más próxima al que pueda ser, al que pudiese tener, si es que ese equipo funcionase o trabajase mediante procesos adiabáticos, entonces este equipo va a tener no solamente un mejor rendimiento, sino una mayor duración. Ya que la variación de entropía, al deberse, al estar relacionado al desorden, estaría relacionado también al desgaste. ¿Está bien? Ya que un cambio en un equipo sería, bueno, un cambio de configuración, vendría a ser el desgaste, vendría a ser que el equipo ya no funcione en las mismas, con el mismo rendimiento. Ahora vamos por aquí. Y vamos a analizar algunos tipos de sistemas abiertos. Vamos a hablar de los difusores y las docking. ¿Está bien? Miren, este tipo de sistemas son bastante simples. Lo único que van a hacer en primer momento es cambiarle ya sea la velocidad o la presión al fluido. Por ejemplo, en este caso, miren, en este primer esquema, el fluido entra con una determinada velocidad 1 y sale con una determinada velocidad 2. Sabemos que la masa que entra aquí debe ser igual a la masa que sale acá, por ejemplo. ¿Está bien? Pero aquí también debe haber una presión 1 y una presión 2. Pero ¿qué es lo que ocurre acá? Ya miren, nosotros sabemos, por ejemplo, si tomamos una manguera y si tapamos la boca de la manguera, sabemos que la velocidad
la velocidad se hace más grande. ¿Está bien? La velocidad se hace más grande. Pero se reduce la presión. La velocidad se hace más grande porque el área se estaría haciendo más pequeña. Y lo mismo va a ocurrir acá. Entonces, una sección más pequeña va a estar relacionada con una velocidad mayor. ¿Qué significa? Que aquí en este difusor la velocidad de entrada es mayor a la velocidad de salida. ¿Está bien? Siempre vamos a ver de izquierda a derecha. De izquierda a derecha. Pues acá podemos ver que B1 es mayor a B2. Y en este caso es lo contrario. ¿Está bien? Esto es B1 y B2. ¿Está bien? Como tapar una boquilla de una manguera con el dedo. Aquí vamos a tener que B2 mayor a B1. Vamos a ponerle M1. M2 ya sabemos que M1 es igual a M2. P1 y P2. Pero acá es lo contrario con las presiones. 2 es menor a, por ejemplo, P1. Ya, miren, entonces, en este tipo de sistemas vamos a utilizar algunas consideraciones. Miren, los problemas normalmente los van a mencionar, ¿está bien? Que pueden ser, por ejemplo, que no haya intercambio de calor de mi sistema con los alrededores, ¿está bien? Por ejemplo, la variación de la energía cinética muy pequeña y la podemos considerar cero, o que, por ejemplo, si este sistema, miren, no tiene una diferencia de energía potencial bastante considerable, porque nosotros consideramos una diferencia de energía potencial. Pero ¿dónde podría poner un punto de referencia, por ejemplo? Si yo digo, a ver, voy a considerar la energía potencial acá, y esto le llamo Y1. A ver, ¿por qué consideraría, por ejemplo, la energía potencial acá en Y2? ¿Por qué lo podría considerar de repente más abajo? ¿No? Ya que la energía es, bueno, aquí yo no tengo una masa, digamos que bastante clara dónde definir, ¿no? Me tengo que basar en un puntito, en pequeños puntos, aquí, para considerar, por ejemplo, la energía en la entrada, la energía en la salida. Entonces, ¿cuál de estos puntos debo tomar para utilizar, para ver su energía cinética o para ver su energía potencial? Lo normal es que yo debería trabajar en cada uno de estos puntos, pero en cada uno de estos diferenciales de volumen que estaría encerrando bajo estos cuadrados negros. Pero voy a tomar un valor promedio, ¿está bien? O sea que voy a trabajar con los valores promedios en esta entrada, tanto de velocidades, energías potenciales, y lo mismo para la salida. Todos valores promedios, nada, valores promedios. Además, entonces, si yo tomo los valores promedios, podría, aquí, evidentemente, si este equipo es más o menos simétrico, o sea que tenga la misma forma para arriba, tanto para abajo, la energía potencial básicamente la debería considerar para un punto central, ya que la masa estaría igualmente distribuida, por ejemplo. O sea, este sería, por ejemplo, mi punto de referencia. Y en este caso, la variación de energía potencial sería prácticamente cero. Así que ya que mi punto de referencia para mi masa estaría en el centro. ¿Bien? El eje de referencia para tomar la altura sí lo puedo poner en cualquier otro lugar. En algunos casos especiales, esta velocidad de salida puede ser mayor, pero no muy grande en comparación a la entrada, entonces podríamos despreciarlo con respecto a otras magnitudes que sí pueden aportar más. Está bien en el cálculo energético que mostramos en las primeras diapositivas. Puede ser el trabajo, por ejemplo, podría ser. También en algunos casos podría ser el caso. En este caso particular de los difusores y las boquillas, vamos a considerar lo siguiente. Que el paso del fluido va a ser tan rápido, aparte que estos equipos son bastante cortos, o sea, el paso va a ser tan rápido que prácticamente el flujo
o el intercambio de calor va a ser cero. Entonces vamos a poner ahí Q igual, también su derivada va a ser igual a cero. El fluido presenta prácticamente, bueno, es casi homogéneo, entonces no hay una variación significativa de energía potencial. Y además, miren, en este caso no estamos comprimiéndolo, no hay un compresor externo. Aparte, este sistema, por ejemplo, no es un ventilador, ¿no?, que podría estar realizando un trabajo, dando un trabajo a la salida. Entonces, ese trabajo que se transfiere, también va a ser igual a cero. ¿Está bien? ¿Y qué vamos a tener? Entonces, si nos vamos, miren, por ejemplo, la primera diapositiva, o a las primeras, por aquí. ¿Está bien? Bajo esas condiciones. Esto se hace cero, aquí se hace cero, esto se hace cero, y me va a quedar delta de H más delta de energía cinética, ya, igual a cero. De esa manera. Ahí me va a quedar de esa manera. Ya vamos a tener esto. Bueno, aquí me parece que hay un pequeño error. Acá debería ser 1 menos 2. De esta manera. Ya, entonces, miren, esta variación de entalpía se está relacionando con esta variación de energía cinética. Pero recuerden que todo esto lo estamos analizando, por ejemplo, o lo podemos comparar en este caso de aquí, ¿no?, con un proceso isentrópico, ¿sí? Ya que mi sistema se mantiene igual. Entonces la entropía prácticamente en este proceso, bueno, es cero, no necesariamente es un proceso adiabático, no necesariamente es un proceso adiabático. Bueno, en este caso el intercambio de calor, digamos que es cero, o sea, también el fluido tiene una alta velocidad y no pasa mucho tiempo por el dispositivo para producir un intercambio de calor. Ahora, bueno, esto podríamos verlo como un intercambio neto. Ya. Entonces, aquí la eficiencia, vamos a definir la eficiencia isentrópica. ¿Está bien? Esta eficiencia isentrópica es una medida de cuán próximo es este proceso a un proceso adiabático ideal. ¿Está bien? Un proceso adiabático. Adiabático ideal, ¿no? O sea, adiabático en todo su recorrido, ¿no? Ya, y a ver, miren, entonces, un buen parámetro para calcular la eficiencia, como esto es lo último que nos quedó en esa relación energética, podemos tomar, por ejemplo, esta medida, como para comparar este caso real con un caso, por ejemplo, un caso ideal. ¿Está bien? Este es un caso real, podemos compararlo con respecto a un caso ideal. ¿Está bien? Entonces tenemos, por ejemplo, vamos a tener así, miren, H1 menos H2. ¿Bien? Vamos a tener acá, dividimos. Va a ser H1 menos H2, que esta es la parte real. Luego tenemos acá la parte ideal. Vamos a considerar H1, pero este H2, ojo, esta es la entalpía en mi salida, pero real. Pero este H2, S, que le están poniendo S, va a ser la entalpía en ese proceso adiabático. Esta va a ser la entalpía adiabática.
¿Está bien? Bueno, y en este caso vamos a hacer algunas consideraciones. Por ejemplo, eh, podríamos decir, aquí miren, aquí en el caso de la boquilla, pero esto los problemas lo van a mencionar. ¿Está bien? Los problemas van a decir que la salida de la velocidad es muchísimo más grande que la velocidad de entrada. Entonces, si uno de los dos términos es más grande que el otro, podemos cancelarlos. Podríamos cancelar. ¿Está bien? Entonces, en este caso, como se están, miren, eh, relacionando básicamente estas energías cinéticas, me parece que en este caso, acá están relacionando solamente la salida. La salida. O sea, ¿qué cosa quiere decir? Que están analizando, o que se está analizando esta boquilla. ¿Está bien? Porque aquí la velocidad de salida es muchísimo más grande, bueno, que la velocidad de entrada. Bueno, es más grande en general, pero en este caso están considerando mucho más grande. ¿Está bien? De esta manera. Como les digo, esto, los problemas lo van a mencionar. Hay que recordar estas consideraciones. ¿Está bien? Estas consideraciones. Y la eficiencia isentrópica siempre la vamos a calcular de esta manera. Vamos a obviar esta parte de aquí. La eficiencia isentrópica siempre la vamos a calcular de esta manera. Va a ser un H1 menos un H2 real entre un H1 menos H2 en la salida, pero ideal. Siempre lo vamos a calcular de esta manera. Ahora, lo que aparezca aquí al intermedio, o sea, esta parte de aquí, esto nos va a salir de la relación de energía, este balance de energía. Porque si empezamos a cancelar uno de estos términos, queremos saber a qué podemos igualar esto básicamente. ¿A qué podemos igualar este H1 menos H2? Nos saldrá por acá, por ejemplo, ¿no? Está por acá. Entonces aquí está ese H1 menos H2. En algunos casos esto se hará 0. En algunos otros casos esto se hará 0. De repente en otros casos esto se hace 0, pero nos queda esto de aquí. Entonces ahí podemos relacionar este flujo, flujo de calor. Esta transferencia de calor, mejor dicho. ¿Está bien? Entonces va a ser de esa manera. Ya, bueno, entonces, en este caso particular, la eficiencia isentrópica la podemos definir en función de la energía cinética. Y si la energía cinética de salida es mucho mayor, me va a quedar esta expresión. ¿Está bien? Aquí. Ya, miren, podemos continuar. Estos son otro tipo también de sistemas. Básicamente es una especie de tubo bastante delgado que puede tener un material poroso en el interior, de tal manera que se reduzca la presión. ¿Está bien? ¿Y qué vamos a tener aquí? Miren, vamos a hablar de ducto de estrangulamiento, bueno, simplemente otros tipos de sistemas, teniendo otras consideraciones que vendrán a variar algunas, o a tener algunas consideraciones. Por ejemplo, en este caso, al ser dispositivos bastante pequeños, entonces nuevamente el fluido no va a pasar demasiado tiempo. Además, estas regiones no van a permitir un intercambio, digamos, neto de calor. En este caso se va a dar que la variación de calor con respecto al tiempo también va a ser cero. No va a haber una transferencia neta de calor. Aquí el trabajo realizado, digamos que también va a ser constante, o, bueno, y su variación va a ser cero. La variación de la energía cinética
va a ser 0. Prácticamente la velocidad de entrada va a ser igual a la velocidad de salida. Y como son, miren, ductos delgados, entonces yo puedo, bueno, si está, por ejemplo, una cosa es que esté en horizontal y otra cosa es que esté en vertical. Bueno, si está así en la horizontal, o si fuesen pequeños, podríamos considerarlos, miren, si no hay variación en la elevación, delta de y igual a 0, entonces todos los términos se harían 0. Lo único que me quedaría es el delta de entalpía, también sería 0. Así que la entalpía en 1 sería igual a la entalpía en 2. Pero la entalpía, que son las entalpías específicas, sería la energía específica 1 más la presión por, sería la energía interna específica 1 más la presión por el volumen específico 1 sería igual a la energía específica 2 más la presión por el volumen específico 2. También podríamos multiplicarlo por la masa, ya que las masas son iguales. Entonces tenemos que, tanto en 1 como en 2, hay una conservación, bueno, hay una relación en tanto las presiones y las energías internas. Entonces, o sea, podría haber una mayor presión en 2, ¿está bien? Podría haber una mayor presión. En estos casos el sistema podría aumentar de temperatura, ¿está bien? Haciendo que en algunos casos la energía interna pueda ser mayor, por ejemplo, en 2 con respecto a 1, o se podría enfriar también, haciendo que la energía en 2 pueda ser menor que la energía en 1. ¿Está bien? Esto de aquí me da esto de acá. Como les digo, hay que tener en cuenta solamente cómo definimos la eficiencia isentrópica. Los términos que vamos a utilizar ya no los va a decir el problema. ¿Está bien? No lo va a decir el problema. Ya vemos que cancelar. Y una vez que tenemos esto, aquí tendremos estos valores reales de entalpía. ¿Está bien? Miren, estos valores reales de entalpía que en algunos casos me los darán, y si no me los dan, ya tengo con qué comparar con estas otras magnitudes. Por ejemplo, me darán la velocidad de entrada, la velocidad de salida. ¿Está bien? Me pueden dar la velocidad de entrada, la velocidad de salida. Y luego esta velocidad, ya en un proceso adiabático, la voy a encontrar luego, bueno, en un proceso isentrópico ideal, la voy a encontrar, vamos a verlo más adelante, que la vamos a encontrar en algunas tablas. ¿Está bien? Por el momento, esto es lo que tenemos. Ya más adelante vamos a ver un problema donde podemos encontrar esos parámetros. Ya, chicos, vamos a hacer un pequeño break de unos 15 minutos, ¿está bien? Miren, son las 5:20. A las 5:35 estamos regresando. Profe, ¿Sí? ya subió los puntos, creo, habló de eso. Sí, he subido los puntos, pero todavía no subo las notas al ORCE. Y tampoco he subido las notas al Moodle. Entonces, Las lo que notas les con los pregunté puntos al no ha inicio. subido todavía. No, no, no. Ah, ya, ya. Bien. O sea, yo lo voy a subir, esas notas ya las voy a subir directamente a la ORCE. Ya. Yo lo que quería es que, si es que de repente tienen algún reclamo, como ya les mandé el solucionario, ustedes pueden revisarlo
repente, qué sé yo, notan que se merecían algunos puntos extra, qué sé yo, me pueden escribir al correo, pero por favor que sea bien justificado para que todos no me manden correos y yo pueda revisar el caso. Profesor, ¿las notas por dónde las mandó? Ya las notas están en el mismo Moodle. No sé si pueden revisar, por eso les pregunté si están ahí en los escritos comentarios y las notas. Entren al mismo Moodle donde han entregado sus tareas, supongo que ahí debe aparecer de los puntos. O sea, Oh, los profe, puntos de su evaluación. profe, sucede que yo no vi el mensaje y no sabía que tenía que enviarlo al Moodle, la tarea, pero sí se la envié al delegado. ¿Igual cuenta? Ya, a ver, ya. Todavía no he subido la nota, entonces menos mal, porque iba a subir las notas. Sí, porfa, se lo Ya, envié al delegado, él se lo tuvo que haber enviado, pero al Moodle no lo subí. ya voy a revisar entonces lo que me envió el delegado, porque yo supuse que todos lo habían enviado. Sí, Ya disculpe, bueno, no voy vi a el revisarlo. mensaje. Ahí ya, Gracias. no te preocupes, voy a revisar. Ya, entonces los que han enviado al delegado, voy a revisar detenidamente lo que me ha enviado el delegado, porque yo, como envié el mensaje, supuse que ya estaban enviándolo al mismo mundo. Pero voy a revisar, no se preocupe. Por el final, claro, lo mismo, chicos, va a ser lo mismo, igualito. Que resuelvan nuevamente los exámenes. Aunque me he fijado en las resoluciones que hay muchas resoluciones que están mal, chicos. Me he fijado en eso. Entonces, deben comparar entre ustedes, ¿no? Claro que luego del examen, obviamente. Profe, disculpe, ¿un libro o un material para estudiar esta parte? Libro de termodinámica. Por ejemplo, Dinámica. el que estoy revisando es el termodinámica. Le voy a escribir acá. Puedo mandar también el link de repente más en la noche. ¿De dónde descargarlo? Pero en general, libro de termodinámica. Introducción a la termodinámica para ingeniería. Aquí le voy a poner el nombre. Termodinámica. El autor es Jun. Algo así. Porque es una C, pero una C como escriben en portugués. No sé cómo lo pronuncia. Termodinámica. O cualquier libro, claro, de introducción a la termodinámica o termodinámica para ingenieros. Estos libros son bastante parecidos. Así como el Sears, el Serway y el Tipler son iguales prácticamente, por ahí que varían uno que otra parte o otro ejemplo, pero el 95% es lo mismo, igualitos son libros. 95% es lo mismo y en ese 5% hay, claro, detalle. Profe, todo este material de las diapositivas, ¿lo estará subiendo hoy mismo? Sí, hoy mismo lo voy a subir. Listo, gracias.